Profe, voy a llamar al teléfono a la doctora Wanda mientras. Profe Floralba, entonces los agradecimientos iniciales los da usted, ¿sí? Sí. Muy buenas tardes para todos. Quiero agradecer muy especialmente a los profesores, grandes profesores de la Universidad Nacional, unos abogados muy reconocidos dentro de nuestro país, nuestros profesores de toda la vida, el profesor Germán Galán Castellanos, el profesor Jorge Enrique Córdoba Poveda, la profesora Wanda Fernández León. De igual manera, agradecer la asistencia del doctor Andrés Abel como vicedecano de la Facultad de Derecho y por último al señor decano de la Facultad de Derecho, el doctor Hernando Torres Corredor, por acompañarnos el día de hoy en el lanzamiento del semillero Menos Delito, Mejor Justicia. Le doy la palabra entonces a Diana Valentina para empezar esta transmisión. Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Diana Valentina Amado, soy investigadora del grupo de investigación Menos Delitos, Mejor Justicia y el día de hoy les estaré acompañando en este evento que es Derecho Penal Mínimo en Colombia. El minimalismo penal ha sido una problemática que frecuentemente ha sido discutida en la academia, en los salones de clase y en los estrados judiciales. El día de hoy, desde el grupo de investigación, queremos traer a colación este debate con el lanzamiento de la primera edición de nuestra revista. El desarrollo del evento contará con 6 puntos. El primero son las palabras de nuestro decano y de nuestro vicedecano. Nuestro decano, el señor Hernando Torres Corredor, es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Economía de la Universidad Javeriana, PhD en Derecho de la Universidad Externada de Colombia. Cursó estudios de posgrado en Desarrollo Económico de la Universidad de Carleton en Ottawa y en Economía y Estadística del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de París. Cuenta con especialización en Derecho al Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Salamanca. Es director del Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud, director de la Maestría del Derecho al Trabajo y Seguridad Social y es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. También se ha desempeñado como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, como secretario general de la Procuraduría General de la Nación, como asesor de políticas sociales del Distrito Capital de Bogotá y actualmente es el decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad. Bienvenido, profe. Profe, tiene el micrófono apagado. Señor decano, no le escuchamos. ¿Tiene el micrófono apagado? Ahora sí. Bueno, ante todo muy amables por esa amable invitación que me hacen a participar con ustedes en el lanzamiento de estos grupos de investigación. Menos delitos, más justicia, que me parece un título muy apropiado. Saludar igualmente, como lo ha hecho la profesora Floralba, a los profesores eméritos que tenemos de la Facultad de Derecho, el profesor Galán, al profesor Córdoba, la profesora Wanda. Nos parece muy importante su presencia, además porque siempre nos han orientado en relación con todos los temas que tienen que ver con esta importante área del derecho penal. Quisiera simplemente solicitarles muy cuidadosamente que ojalá en esa profundización de la mayor justicia pudiéramos desarrollar un pensamiento muy crítico frente justamente a todo lo que es el andamiaje jurídico y la legislación jurídica sobre los aspectos penales. Hoy en día tenemos nuevos actores sociales, tenemos nuevas dimensiones que han trascendido mucho más allá en la responsabilidad de lo que es el derecho administrativo y han caído pues en el área del derecho penal, como es también un poco el tema de la responsabilidad penal frente a las grandes corporaciones, frente a lo que se llama el derecho penal de los asuntos, de los negocios, el derecho penal de la empresa, el derecho penal de una cantidad de figuras como el atacar a la naturaleza, como atacar
fuentes de subsistencia como el agua, todo lo que tiene que ver ahora con el tracking. O sea, es una dimensión inmensa y qué bueno que nuestros estudiantes estén incorporados en estos procesos y en esta dimensión justamente de más justicia y menos delitos. A veces nos abrumamos los ciudadanos de la cantidad de normas y a cada problema que surge una norma más, pero lo que es ya aquel postulado de la eficacia social del derecho que trajinaban mucho toda esa escuela positivista y que ahora pues en términos de derecho constitucional pasan a ser escenarios mucho más de compensación, mucho más de justicia restaurativa, mucho más allá de la punibilidad de lo establecido en una norma. Yo creo que esos son escenarios donde nuestros estudiantes pues pueden tener, con la guía pues de la profesora Floralba, entusiasmada siempre por estos temas de investigación y justamente con el anhelo de que el próximo año, el año 2021, sea un año cumbre en términos de investigación. La facultad quiere apoyar todo lo que es investigación. La facultad debe ser un centro de pensamiento grande del derecho. Debe pensar el derecho en grande, el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, como en efecto lo están haciendo nuestros profesores. Y necesitamos mayor presencia nuestra en la sociedad y para eso hay que investigar. Y el espíritu de investigación es un signo muy especial que tiene la Universidad Nacional y su Facultad de Derecho. Así que muy amable, profesora Floralba, nuestros estimados profesores que nos acompañan hoy en día y obviamente desearle lo mejor a los estudiantes en esos procesos de investigación, de búsqueda y que superemos justamente el puro reproductivismo académico y pasemos a eso que es el pensamiento crítico, que es la posibilidad de crear y de innovar en el derecho. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. Gracias, decano, muy amable. Muchas gracias, profesor. Ahora damos la palabra a nuestro vicedecano, Andrés Abel Rodríguez Villabona. El profesor Andrés Abel es profesor asociado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. Es el vicedecano académico y coordinador académico de la maestría y la especialización en Derecho Constitucional de la Facultad. Es el líder del Grupo de Investigación Derecho Constitucional y Derechos Humanos y codirector del Centro de Pensamiento en Evaluación y Meritocracia de la Universidad Nacional. Es doctor en Derecho Público de la Universidad de Grenoble-Alpes en Francia, magíster en Derecho Público de la Universidad de París, magíster en Filosofía de Derecho de la Universidad de París y abogado de la Universidad Nacional. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Diana Valentina, por tu presentación. Un saludo muy especial a la profesora Floralba Torres, pues felicitándola por esta iniciativa tan pertinente y tan destacable. También pues aprovecho para saludar al profesor Jorge Córdoba, al profesor Germán Galán, por supuesto, a la profesora Wanda, que espero se pueda unir pronto a este evento. Y de verdad manifestar mi complacencia y mi alegría por esta iniciativa liderada por la profesora Floralba, esta iniciativa académica de investigación en un área que es del centro de interés de la Facultad de Derecho, que es el ámbito penal, el área de los estudios penales y criminológicos. Destacar, pues, por supuesto, nuestro gran referente, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, en esta materia, pero pues después de él muchos grandes maestros del derecho penal han pasado por nuestra facultad y es de verdad una gran alegría saber que las nuevas generaciones de abogados de la Universidad Nacional se interesan por estos temas y allí, pues, por supuesto, quiero destacar la labor que también están haciendo en este centro de investigación, en este grupo de investigación, Jorge Hernando Galeano Arias, egresado de nuestra facultad y además profesor nuestro, a quien saludo también muy especialmente, y a los estudiantes que están integrando este proceso, este proyecto, que son pues Diana Valentina, que estamos todos viendo acá, igualmente José Alejandro y también Willy Andrei Chillón, a quienes saludo muy especialmente porque creo que la presencia de los estudiantes en estos
grupos de investigación es fundamental y es el alma, precisamente la alegría, el alma y la iniciativa de estos procesos de investigación. De verdad que me da mucho gusto saber que hay iniciativas por la investigación en el derecho penal, por entender, comprender y criticar esta área del derecho, y de esta manera pues destacar la importancia de estas iniciativas y de estos procesos de investigación. Ojalá este sea un núcleo que atraiga a todos los estudiosos del derecho penal en nuestra facultad, y que todos los productos de investigación, publicaciones, informes, puedan servir para comprender un área del derecho que tanto afecta la vida social de un país, la vida de las personas, y que nos permita entender precisamente como dice muy, muy pertinente título del grupo de investigación, que la mejor justicia se lleva a cabo cuando las sanciones penales y la cárcel y las restricciones de la libertad sean la excepcionalidad y no la regla, como muchos sectores políticos y sociales de nuestro país lo quieren imponer. Felicitaciones, profesora Floralba, le mando un gran abrazo y pues muy, muy, muy bienvenidos y a todos los asistentes. Ojalá la próxima vez que nos podamos ver sea allá en nuestra querida facultad, en el aula Camilo Torres, pero por ahora pues me da mucho gusto poderlos ver. Les mando un saludo muy especial y buenas noches a todas y a todos. Gracias, doctor, muy amable por haber asistido. Muy lindas sus palabras. Sí, señora, gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Ahora damos la palabra a nuestra directora Floralba Torres Rodríguez, quien realizará la presentación del grupo contándonos sus objetivos y retos. La doctora Floralba es abogada de la Universidad Libre, especializada en instituciones jurídico-procesales de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho Penal y Criminología. Fue procuradora segunda delegada para la Vigilancia Administrativa, veedora de la Procuraduría General de la Nación y fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Es docente de la Universidad Libre y de la Universidad Nacional. Es docente y coordinadora en especialización y maestría de la Universidad Nacional de Colombia. Finalmente, es conjuez de la Sala Penal en la Corte Suprema de Justicia, fiscal novena delegada a la Corte Suprema y es la directora de este proyecto. Bienvenida, profe. Diana Valentina, muchísimas gracias. Nuevamente saludo a todos los asistentes y quiero decirles que este grupo lo venía manejando desde hacía rato, desde cuando el doctor Jorge Hernando Galeano era mi estudiante en especialización, la idea de poder crear un semillero, que pudiéramos hacer un estudio sobre la política criminal en Colombia con relación a ese derecho penal máximo que existe hoy en día en Colombia y generar una propuesta para entrar a mirar si es posible presentarle al Estado poco a poco proyectos para que vayan saliendo algunas conductas que nosotros consideramos no deberían estar en el Código Penal, no deberían estar bajo la órbita del derecho sancionador que tiene el Estado. Esa fue la razón. Consideramos que en Colombia ya no caben más prohibiciones en nuestro estatuto penal. Ya casi toca andar con una carretilla para poder transportar el Código Penal. Cada día están que crean delitos. Cualquier conducta que no nos gusta la estamos volviendo eminentemente de carácter punitivo. Y se les ha olvidado, o se nos ha olvidado, y en esto sobre todo el Congreso, que la mejor manera de evitar estar creando tanto delito es empezar a educar a la gente en los valores mínimos que debe tener el ciudadano. Si la gente tuviera los valores, no necesitaríamos estar cada día cualquier conducta que no nos guste elevándola a la categoría de delito, porque pensamos que la única manera de corregir aquellos comportamientos que de una u otra manera afectan a los coasociados es a través del derecho penal, cuando lo que se debe hacer es toda una acción preventiva. Lo que se debe realizar es ese control primario que tiene el Estado, que es a través de la educación.
Logramos al fin, después de mucho tiempo, que el Consejo de Facultad del año pasado, a final de año, nos aprobara el semillero. Se hizo entonces el concurso para que se presentaran unos estudiantes, y entonces tenemos que el doctor Jorge Hernando Galeano es el actual coordinador. Tenemos como personas que hacen la investigación a 3 excelentes estudiantes muy comprometidos, pero especialmente mi cariño muy grande para la mujer del grupo, que es Diana Valentina Amado Vega, quien se ha puesto realmente las pilas para cohesionar el grupo y para poder trabajar. De igual manera, José Alejandro Ramírez y Willy André Chillón Solano, que son los otros 2 estudiantes que nos acompañan. Hemos trabajado algunos temas porque la idea es mirar qué delitos podemos sacar del Código Penal que realmente consideramos no deberían estar ahí. Por ejemplo, uno de ellos es el de la inasistencia alimentaria. Es el colmo que en este país a un padre o a una madre la sanción sea remitirlo a un centro carcelario, cuando lo que se deben buscar es unos mecanismos que se salgan por fuera del derecho penal, que sean mecanismos administrativos en el que se logre efectivizar ese deber que tiene padre o madre o ascendiente o descendiente sobre la persona que debe dar alimentos. Hemos trabajado, por ejemplo, conceptos con relación a los delitos de multa. En la actualidad, ¿se justifica tener delitos de multa? ¿Se justifican? Entonces, estamos haciendo el estudio para mirar si es posible presentar el proyecto para que estas conductas salgan del Código Penal. Y además de eso, se estuvo mirando también todo el problema del aborto, que hoy en día se está cuestionando y que hay una demanda que cursa en la Corte Constitucional, en el sentido de pensar que estamos de acuerdo en que se destipifique, no que se legalice, se destipifique. Consideramos, y en eso sí es mi concepto personal, que lo que debe hacer el Estado es crear unos mecanismos para evitar que las mujeres queden en estado de embarazo. Lo que se debe prevenir es el embarazo, a través de todos los medios conceptivos que existen, y no después de que la mujer quede embarazada a través de legalizar el aborto por las condiciones que a veces generan en una afectación para la salud de la misma madre. En consecuencia, esa ha sido la finalidad y en esos temas hemos ido nosotros trabajando. Pensamos seguir haciéndolo más adelante con otros temas. Queremos decirle a todos ustedes que se logró a través de ese trabajo mancomunado con los estudiantes y con Jorge Hernando, crear nuestra primera revista que se denomina Menos Delito, Mejor Justicia, y que se presenta de manera virtual para que todos conozcan los temas que hemos trabajado. Es nuestra primera revista. Aparece con su diseño, que también fue obra de los estudiantes y de Jorge Hernando, para efecto de lograr nuestra primera revista con publicaciones. Dejo entonces para que Diana Valentina continúe con el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Ahora el estudiante Willy André Chillón Solano nos va a hablar sobre esa primera edición de nuestra revista Menos Delitos, Mejor Justicia. Willy es un estudiante de noveno semestre de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido miembro del equipo de arbitraje ganador de la tercera edición de competencia de arbitraje nacional comercial de la Cámara de Comercio de Medellín. Es miembro base de la Sociedad de Debate UN y fue participante en el debate nacional en Cali en el año 2019. Actualmente es miembro del grupo de trabajo Menos Delitos, Mejor Justicia. Bienvenido, Willy. Muy buenas tardes a todos los asistentes e invitados. Voy a proceder con la presentación de la revista. La presente revista nace a través del grupo de investigación Menos Delitos, Mejor Justicia, el cual, por medio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, ve la luz el 25 de julio del año 2019, con un objetivo en mente: la construcción de propuestas para la despenalización de algunos tipos penales bajo la teoría del derecho penal mínimo, también conocido como el minimalismo penal. Debemos tener en cuenta que la criminalización de un comportamiento humano debe ser una de las últimas decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado está en la capacidad jurídica de imponer, ya que esta criminalización implica en su máxima drasticidad
la pérdida de la libertad, que es uno de los derechos fundamentales de cualquier persona. En esta primera entrega abordamos los siguientes temas: la inasistencia alimentaria, la injuria y calumnia, los delitos de multa y el aborto, al ser un tema de actualidad y trascendencia nacional por su estudio ante la Corte Constitucional. La inasistencia alimentaria la analizamos desde sus raíces. Conociendo su origen, se entiende mejor sus características, vicisitudes y a través de ellas entender por qué es incompatible con el sistema penal colombiano. Además de que la aplicación de este no cumple con el fin último, que es la protección del subjetivo del dicho tipo penal, ya sea un adulto o, como es en la mayoría de los casos, un niño o una niña. La calumnia, entendidos como delitos contra la integridad moral que afecta la imagen del sujeto frente a sí mismo y frente a la sociedad, y que por ello son protegidos. Aún así, un Estado, en vías de ser cada vez más democrático, debe propugnar por encontrar vías de solución a los conflictos que superen esta idea de criminalizar y llevar por la vía penal cualquier problema que el ciudadano enfrente. El aborto, al ser un tema de por el cual se pugna en jurídico que se pretende tutelar a través de la existencia de un tipo penal, tiene plena relación con la norma constitucional. En ese orden de ideas, el debate sobre el bien jurídico de la vida y la integridad personal se fundamentó en tres componentes principales. El primero, las diferentes nociones sobre la vida. El segundo, la descripción de los diferentes métodos abortivos y los riesgos que estos implican para la vida de la gestante. Y en tercer lugar, un acercamiento médico a la discusión sobre el momento o inicio del embarazo. Finalmente, en cuanto a los delitos con penas de multa, los cuales en la legislación colombiana están llenos de vacíos e incoherencias que llevan a que su aplicación por parte de los jueces sea más bien anecdótica y pocas veces, cuando esta multa es aplicada, se vea el pago efectivamente reflejado debido a los problemas de su aplicación en los términos establecidos por el Código Penal y por el Código de Procedimiento Penal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Willy. A continuación, el profesor Jorge Hernando Galeano Arias nos introducirá el tema que discutiremos el día de hoy, el derecho penal mínimo en Colombia. El profesor Jorge Galeano es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista y magíster en Derecho Penal de la misma universidad. Es docente del área penal de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la universidad y es coordinador e investigador del grupo Menos Delitos, Mejor Justicia, que pertenece a la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, profesor. Gracias, Valentina. Gracias, Willy. Gracias, José Alejandro, nuestros miembros de pregrado investigadores. Saludos especiales al doctor Jorge Córdoba, al doctor Germán, a nuestro vicedecano, Andrés Rodríguez, volvió a acompañarnos. Y a todas las demás personas que están viendo esto. Por último, un saludo muy especial a la doctora Floralba Torres, con quien empezamos este grupo como grupo de cafetería, hablando sobre los problemas del derecho penal, la amplitud del mismo, pero lo poco que logra abarcar al momento de su efectividad. Y hoy estamos lanzando la revista y nuestro grupo de investigación llamado Menos Delitos, Mejor Justicia, pues estudiamos realmente a fondo lo sucedido en Colombia y cómo se desarrolla el sistema penal. Nos dimos cuenta que aún estamos en la época de Carrara, donde nuestros legisladores, nuestros políticos, terminan buscando no una sanción resocializadora, sino una sanción que busque el resarcir el daño, pero no de manera positiva, sino por medio del castigo. Aún consideramos la sanción penal y la privación de la libertad, ese castigo, como la única forma en el que la persona que cometió una conducta punible, que lesiona un bien jurídico tutelado, que lesiona un derecho constitucional, debe pagarla. Así las cosas, nos encontramos ante unas circunstancias de un país donde de cada 100 delitos, según un informe de Excelencia para la Justicia, solo se denuncian 18 y aún así tenemos un promedio al año de 1.500.000 denuncias presentadas. De estos 28 casos, solamente 5 llegan a juicio y según un informe que realizó el Tiempo el año pasado, el 60% de los casos la Fiscalía los pierde en juicio. Es decir, que se estima que de cada 100 delitos que se cometen en Colombia, solamente 2 llegan a sentencia condenatoria. Tenemos casi que un 97-98% de impunidad que solamente se ve reflejada
En los medios de comunicación, cuando vemos todos los días que capturan banda y decimos, bueno, tal vez el Estado está funcionando, pero ¿para qué sirve seguir creando leyes? Delitos que por sí solos superan los 50 años y que en concurso o con agravantes logran superar los 60 años que fija nuestra Constitución como pena máxima. Crear delitos solamente sirve para crear delincuentes y no estar a favor de una conducta significa tener que penalizarla. Es decir, no todos los hechos contra los que estemos en contra, como ya lo señaló ahorita la doctora Floralba Torres, tienen que ser penalizables. Existe una cantidad de conductas que pueden ser juzgadas por otras ramas del derecho y por vías administrativas, las cuales crean al derecho penal una carga que lo único que hacen es un letargo institucional con un problema gravísimo de fondos institucionales que no dan para saldar los problemas sociales ante los cuales nos encontramos. Menos delitos, mejor justicia, surge como esa necesidad para estudiar los límites del ius puniendi, aún así existiendo las sanciones ordinarias que ya conocemos en el Código Penal. Hasta dónde el Estado, aprovechando el ius puniendi, puede perdonar, puede dar segundas oportunidades o puede imponer sanciones distintas a las que actualmente están en nuestro Código Penal. Tenemos un proceso de paz con una justicia especial para la paz que ha logrado absorber gran parte de ciertos delitos cometidos por ciertas personas, delitos mucho más graves que aquí ni siquiera nos hemos atrevido a tocar en este primer lanzamiento de la revista. Espero que conforme vayamos avanzando, poder ir generando más mella en todas estas conductas que tanto los estudiantes como la doctora, como yo, como cualquier persona que quiera ser parte, nos señale para así cada día tener menos delitos y mejor justicia. Muchas gracias, Valentina. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, llegamos al punto quinto de nuestro evento, en el cual nuestros invitados participarán a través de 2 preguntas orientadoras. Ellos tendrán hasta 10 minutos para desarrollar ambas temáticas. Quiero recordarles que estaremos atentos a sus preguntas para que sean respondidas por nuestros invitados ahorita al final de la jornada. Así que los invitamos a realizar preguntas en la cajita de comentarios. La pregunta orientadora es, alrededor del derecho penal mínimo, ¿qué tipo penal cree que debería ser despenalizado y cómo hacer menos delitos y mejor justicia en Colombia? Para dar respuesta a estas preguntas, daremos en un primer momento la palabra al doctor Jorge Enrique Córdoba Poveda. El doctor Jorge Córdoba es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ciencias penales y penitenciarias del Instituto de Posgrados de la Universidad Nacional. Es profesor en Derecho de las Universidades Nacional y Libre, de la cual fue rector y es miembro de la Sala General y Conciliario. También es docente de la Universidad Católica de Táchira, en Venezuela, y en convenio con otras universidades del país, como la Universidad del Nariño, la Universidad San Buenaventura, la Universidad del Cesar, la Universidad de Guajira y la Universidad Tecnológica de Tunja. Fue exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y es reconocido por ser uno de los grandes maestros del derecho penal. Bienvenido, doctor Córdoba. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, muy buenas noches. Me cogen de sorpresa, pero quiero comenzar felicitando al grupo de investigación, porque una de las graves fallas que ha tenido el campo jurídico a través de toda la historia es que nos hemos atenido a los dogmas, a las verdades reveladas, y no nos hemos atrevido a removerlas. Y esa remoción solo puede ser a base de investigación. Me agrada mucho el tema que han escogido sobre si ciertas conductas deben ser descriminalizadas. Yo voy mucho más allá. Yo creo que llegó el momento en que en muchos delitos reemplacemos las penas privativas de la libertad. Yo no entiendo cómo en un país donde teóricamente no debe haber cadena perpetua, aunque ahora dice que la establecieron,
hay penas de 50 años. Es que ningún ser humano se aguanta 50 años en la cárcel. Pero más sorpresivo es que a una persona la condena hace unos días por un delito que nos parece a todos execrable, como fue la muerte y violación de una niña en los Altos de Chapinero. Y entonces se alegre la prensa de que al señor lo condenaron en primera instancia a 50 años y el fiscal apeló para que subieran a 55. Les pregunto, ¿qué diferencia entre 50 y 55 años? Se nos ha olvidado una cosa muy importante, que lo decía Beccaria. No es la dureza de las penas, es la certeza de su cumplimiento lo que aleja al hombre del mal. Y aquí me atengo a lo que dice el doctor Galgano. Es que el problema no es de castigar, el problema no es de retribuir. Yo realmente creo y estoy convencido, después de más de 50 años en el ejercicio profesional, en la cátedra, en la judicatura, que la mayoría de los delincuentes no lo hacen porque quieren delinquir, sino por múltiples factores que empiezan desde el momento del nacimiento. Yo no entiendo cómo una persona que la mamá es prostituta y ladrona, el papá es atracador y el hermano mayor es sicario, y que de niño ve eso, ¿cómo le vamos a exigir que distinguen el bien y el mal? Yo realmente creo que llegó el momento de, primero, prevenir el delito, fundamentalmente, y segundo, a que vayamos reemplazando las penas por otras medidas. Yo, por ejemplo, estoy convencido hoy en día, y he defendido a mucha gente a ese respecto, que la mayoría de los delincuentes sexuales que cometen delitos sexuales frente a niños son personas anormales. Yo no entiendo cómo una persona psíquicamente normal puede tener relaciones sexuales con un niño y encontrar satisfacción en eso. Esa persona tiene que ser anormal. Esa persona no debe ir 20 o 30 años a la cárcel. Esa persona lo que requiere es un profundo tratamiento psiquiátrico. Eso es lo que necesita. Ya hay algunos países del mundo donde precisamente en ese tipo de delitos estamos empezando a reemplazar la cárcel por medidas de tratamiento psiquiátrico. Y aquí tengo que volver sobre la escuela positiva. Aquí dijimos y nos echaron el cuento que era la escuela dogmática, la tecnológica, el funcionalismo que maneja esas abstracciones metafísicas. No, hay que volver sobre el hombre, ahí hay que volver. El que delinque es el hombre, el que realiza conductas desviadas es el hombre, no la norma. Entonces hay que volver sobre el hombre. Yo realmente creo que llegó el momento de volver a los postulados de la escuela positivista. Llegó el momento. Yo no descarto que haya uno que otro delincuente que se pueda llamar normal, pero la inmensa mayoría, créanme, o son anormales o fueron impulsados al delito por múltiples factores, particularmente de orden social, de orden económico. Una persona que vive en la miseria, una persona que nació en la miseria, que nunca recibió un ejemplo, hijo de padres que vivieron del delito, no puedo entender cómo se les va a exigir que actúen de manera distinta. Yo creo que llegó el momento de cambiar el diagrama. Llevamos toda la vida aplicando cárceles de 20, 30, 40 y 50 años y el número de delitos sigue aumentando. Ya el homicidio está en casi 60 años de cárcel y sin embargo cada día nos seguimos matando. ¿Qué está fallando? El derecho penal está fallando, la pena está fallando, Es necesario cambiar el concepto de pena, de castigo, de culpabilidad. Ese concepto de culpabilidad tiene un contenido eminentemente religioso, metafísico, que es necesario cambiar. Yo les quiero hacer, y como son 10 minutos que me agotaron, esa propuesta. Empecemos a pensar no solo en suprimir conductas, en tipificar conductas humanas como delitos, sino particularmente en ver la manera de muchos delitos ir reemplazando las penas por medidas de otro tipo, educativas, psiquiátricas, psicológicas, etcétera, etcétera, en lo cual tenemos que retomar los principios del positivismo. O sea, que el derecho penal
vuelva sobre el hombre y no sigamos en el campo metafísico de la escuela dogmática, de la finalista, de la funcionalista, de las funcionalistas, etcétera, que no nos han servido absolutamente para nada en lo que respecta a la prevención del delito. Tal vez el funcionalismo algo habla de la prevención y que lo más importante es la prevención general y la prevención especial, pero lo importante es eso. Entonces, en mi propuesta concreta a este grupo de investigación, eso porque eso nos preguntaba la estudiante Diana Valentina Amado, es que no solo pensemos en qué conductas deben sacarse del código, sino en qué conductas deben reemplazarse por medidas de carácter distinto a las medidas puramente penales, carcelarias, retributivas, vengativas. La cárcel no es una venganza personificada en el Estado contra la persona que cometió una conducta desviada. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Damos paso al doctor Germán Galán Castellanos. El doctor Galán es egresado de la Universidad Nacional, especialista en ciencias penales y penitenciarias en el área en el que además desarrolló un doctorado en España. Fue magistrado de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia y es docente de la Universidad Nacional. Bienvenido, doctor Galán. Muchas gracias y un cordial saludo para la doctora Floralba. Muy agradecido porque siempre tiene una deferencia para conmigo al invitarme a estos importantes acontecimientos académicos. Y para todos los que están interviniendo, doctor Jorge Córdoba, desde luego, mi gran amigo y colega, un especial saludo. Bueno, también me sorprende la pregunta, no en el sentido de que no la sepa contestar, sino de cómo preparar la argumentación para ello, porque hasta ahora conozco la pregunta. Si lo hubiera conocido 15 minutos o media hora antes, pues hubiera hecho tal vez una ponderación de mis argumentos al respecto. Sin embargo, comienzo diciendo lo siguiente. La pregunta se orienta a decir cuáles delitos debemos sacar del catálogo del llavero penal. Y entonces la ocurrencia, como lo dijo la doctora Floralba, sería ir a aquellos delitos que son como que tienen cierta irrelevancia, que cada día van perdiendo importancia, ¿no? Entonces, decimos que los delitos de inasistencia alimentaria, también, como dice el doctor Chillón, de pronto los delitos de calumnia e injuria, como que vamos mirando en el vademecum cuáles son los menos graves y los menos importantes y los de cada día tienen menos trascendencia y que no son compaginables por consiguiente con el contenido de un derecho penal de mínima intervención. Yo diría que si el derecho penal tiene varios aspectos, hay que mirarlos desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde luego, de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con la naturaleza del Estado, y en esto, pues, la trascendencia de la política criminal. Y también un aspecto sociológico. Y ese aspecto sociológico sí que es muy importante, porque tenemos que tener un derecho penal y una administración de justicia que tenga una sintonía con ese vivir social, que es una sociedad que es absolutamente ignorante de todos los principios del derecho penal, que por consiguiente opina más con los sentimientos, con el revanchismo y con una serie de circunstancias que afectan no en su inteligencia, sino posiblemente su bolsillo o su estómago. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, esto del hurto de celulares, esto del hurto de relojes por la calle, el atraco callejero, etcétera, todos aquellos hechos, acontecimientos
o conductas punibles que entraron a formar el caudal de las pequeñas causas, etcétera, que todo eso o sale son despenalizados o descriminalizados, y por consiguiente nos vamos a dedicar a lo más importante. Pero mire, no hay nada más desalentador que cuando uno escucha, que es además de diario decir, que a una persona se identifica la persona que, por ejemplo, le hurtó el día anterior la bicicleta, que es su herramienta y su elemento de transporte y de trabajo. Y mire, ahí está la persona que me quitó la bicicleta. Es que los jueces no sirven, es que la justicia no sirve, es tal cosa, ¿no? Pero si uno mira, es que la bicicleta vale 200,000 pesos, 300,000 pesos, eso son mínimas cuantías, eso no interesa. No, tenemos que sintonizar eso con ese aspecto social en donde las personas que son afectadas como víctimas, como ofendidas, etcétera, por una cantidad de delitos de montonera que no son tan graves, pero sí tan muy frecuentes, entonces esas personas piensan de una manera. Y nosotros, los que decimos juristas, etcétera, pensando en unas cosas muy elaboradas y tal, que no sintonizan con ese querer social. Si hay una persona ofendida con una conducta punible, todo lo que se le ocurre es decir que se va a pudrir en la cárcel. Pero cuando la persona que está afectada con la acusación es su pariente, etcétera, entonces la justicia no opera porque se ocupa de cosas pequeñas, como así que mi marido preso, como así que porque le pegó a la esposa ya está preso, como porque no dio la plata para los alimentos está preso, etcétera. Y entonces todo eso es una diáspora tremenda de conceptos de por aquí antagónicos, etcétera. Y eso a mí personalmente me confunde. Me confunde. Si a mí me preguntan, ¿qué despenalizamos? ¿Qué quitamos del catálogo? Pues yo no me iría tanto a las cosas mínimas y diría que eso es una preocupación para el semillero. ¿Qué hacemos con las cosas mínimas y qué hacemos con esa gente que está pensando que la justicia tiene que obrar ahí? Tal vez con resarcimientos. Bueno, hay que encontrar la fórmula que no sea la punitiva, que no sea el castigo, pero no diciendo nos vamos de ahí, el derecho penal abandona ese terreno y no, eso hay algo que hacer ahí y eso es una inquietud muy importante para el semillero. Pero si hay alguna cosa importante en que hay que pensar, ¿qué hacemos con eso? Es la legalización del narcotráfico. Es decir, ese tema, en donde el bien jurídico sigue siendo una materia también de confusión ideológica, ¿no? Si es la seguridad, si es la salud, si es la seguridad de los Estados Unidos. ¿Cómo es esto para decir en dónde hemos caído con el tema de la represión del narcotráfico, la guerra que se va perdiendo y todos los horrores que por la prohibición, por la punibilidad, etcétera, está generando en corrupciones, en homicidios, en mil cosas, de armas, tráfico de armas, de personas, sicariato, etcétera? Eso es una semilla del mal que eso hay que pensar definitivamente. Y muchas personas hoy muy importantes en el mundo que están pensando en eso. Y nosotros aquí diciendo si despenalizamos o no el aborto, si nos vamos con los celulares, etcétera, que digo yo, no es que no se toque, sino que hay temas que son muy importantes para atender. Y no sé si ya para terminar, aludir a alguna opinión del doctor Jorge Córdoba en el sentido de cuando dice volver al hombre criminal, volver al delincuente, y yo estoy totalmente de acuerdo cuando él dice que hay ciertas conductas, ciertos homicidios, ciertas maneras de actuar las personas con menores, con desvalidos, etcétera, que uno dice, esa persona no puede estar en los cabales. Ese es un tema psiquiátrico, ese es un tema que tiene que ver con la inimputabilidad, pero sin embargo, no seguimos pegados a unas fórmulas dogmáticas que no satisfacen. Miren el tema ese del señor Garavito, acusado y condenado por la muerte
y violación de N cantidad de niños, que él mismo admite que lo hizo y reclamaba inclusive la autoría de otros casos que se los estaban imputando a personas diferentes. Cada vez que va a cumplir la pena, todo el mundo se alarma. Garavito no puede salir. Garavito, ¿qué hacemos? Hay que hacer otro proceso, que aparezca algo para que Garavito no salga. Y sin embargo, de otra parte decimos, la cadena perpetua, ¿para qué? ¿Por qué la cadena perpetua? Pero entonces, pongámonos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la cadena perpetua, no estoy de acuerdo con la inflación punitiva, pero es que ese caso fue absolutamente mal juzgado, porque ese Garavito no podía ser una persona mentalmente sana. Entonces hay una equivocación. Yo no diría tanto, doctor Jorge, con mucho respeto para usted, no sabe cuánto lo aprecio, en el sentido de volver a unas tesis positivistas que usted sabe que cuánto mal hicieron, y el tema del peligrosismo y el tema del derecho penal del enemigo, esas cosas son terribles, ¿no? Si nos vamos solamente al delincuente. Eso hay que barajarlo con cuidado. Pero me parece que ese derecho penal alternativo para dedicarse a las cuestiones que son psíquicas con los psiquiatras, las cuestiones que son del derecho penal económico de las personas jurídicas con los economistas, todo eso debe tener unos procedimientos especiales. Yo creo que ahí el derecho penal no está actuando bien cuando ponen un juez ordinario para estos temas tan difíciles y tan impresionantemente graves. Entonces, yo no creo que haya un juez tan preparado para manejar un tema tan psiquiátrico si no tiene él al lado alguien experto, no digo sé si en una asesoría o en un tribunal mixto que tenga que definir esos temas. Por consiguiente, y termino, ahora sí pienso que culmino. Gracias por la atención y discúlpenme por estoy no hilando muy bien mis temas, diciéndoles hay que volver, ahí sí, a retomar esos planteamientos de la criminología crítica. Y lo primero que tenemos que tomar como objetivo de nuestra crítica es el sistema. El sistema, volver a tomar a la fiscalía. Uno no entiende cómo delitos tan graves como por ejemplo esa Interbolsa y se vencen los términos en la fiscalía. Es que la mayoría de cosas tan graves que repercuten y estremecen a la sociedad, culta o no culta, digo yo, en el tema jurídico penal, ocurre un vencimiento de términos. Es que esto es absolutamente inaudito. Eso yo les decía a mis alumnos del posgrado en la maestría que busquen unas líneas de investigación y una de esas es muy importante mirar eso. ¿Por qué? Eso no es una falla de otra parte, sino del sistema. Está ahí en el sistema. Por consiguiente, hagamos el objeto nuevamente de estudio el sistema penal, la justicia, cómo está administrándose, de la A a la Z, y tratemos de pensar un poquito en cierto abolicionismo, no en el sentido de dejar hacer ni dejar pasar, sino de encontrar unas alternativas muy importantes que es necesario ya tener en cuenta. Y me da pena tener que despedir la intervención con unas palabras a las cuales siempre acudo, citando a Radbruch. Y él decía, yo no quiero tener algo, un derecho penal mejor, sino algo mejor que el derecho penal. Porque el derecho penal ciertamente, con pena de nosotros mismos, está en deuda. Gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias, doctor Galán. De verdad, es una muy, muy buena intervención. Bueno, tenemos una pregunta y un comentario en la cajita de comentarios del perfil de Facebook. Así que, bueno, por un lado, nos comentan sobre la necesidad de disminuir las penas en los centros carcelarios
y nos proponen algunas alternativas como la derogación de la ley 890 del 2004 y la implementación de mecanismos retroactivos que beneficien a los presos y sindicados. Asimismo, tenemos una pregunta, la cual voy a leer a continuación y pues cualquiera de los dos invitados que quiera participar me indicará para darle un par de minutos para que la responda. La pregunta es, ¿qué piensa usted del lobby mediático y político que se realiza a través de lo que se conoce como populismo punitivo y que naturalmente busca el aumento de las penas para los delitos ya previstos? Respondemos esta pregunta y después leeré la siguiente que nos acaban de enviar. Nosotros. Profe Jorge. Sí, gracias. Miren, obviamente que el populismo punitivo existe. En Colombia creemos y hemos creído que todos los problemas penales, mejor, que todos los problemas sociales se resuelven con derecho penal. Eso es lo grave. Entonces, más gente en la cárcel. Mire, en las cárceles no cabe un preso más. No cabe. Veamos, las cárceles están con sobrecubos del 400% y hemos disminuido el delito. No lo hemos disminuido. Hay que pensar en otra cosa distinta a la cárcel. La gente a veces se alegra cuando decía, muy bien, mató al oso, pero me le clavaron 50 años de cárcel. O sea, lo que estamos es satisfaciendo nuestro deseo de venganza a través del derecho penal. Y el Estado, a su vez, intenta resolver todos los problemas sociales con derecho penal. Entonces, obviamente que estoy totalmente en desacuerdo con el populismo punitivo, con más delitos, con más penas. Es decir, cada reforma penal es para aumentar más las penas, más pena, más retribución, más venganza colectiva, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es necesario cambiarlo. Miren, hay algo que me encanta de la justicia especial de paz de la JEP, y es que dice, mire, no tanto una justicia de contradicción, de hundir, busquemos una justicia dialógica, busquemos una verdad, una reparación, no una justicia penal retributiva, sino no que sancione mejor, sino más bien que retribuya, que busque el perdón, que busque la conciliación. Y les quiero contar, ese concepto de imputabilidad en imputabilidad como lo estaba manejando, me parece que está mal, porque hay muchas personas, como el doctor Germán Galán lo decía muy brillantemente, el caso de Garavito. ¿Quién va a creer que Garavito es una persona normal? Eso no puede ser una persona normal. Yo no puedo entender cómo todos esos violadores de niños pueden ser personas normales. No puedo entender cómo podemos calificar de normal a personas que uno habla con ellas en las cárceles. Pues usted, ¿por qué es sicario? Pero es, doctor, es que mire, yo no entendí más. Mi mamá era prostituta y ladrona, mi papá era ladrón y mi hermano mayor era sicario y ganaba plata y a mí nunca me enseñó. Desde niña me decía alguna niña en una cárcel de mujeres cuando fuimos una vez con la doctora Wanda, que nos decía, mire, es que yo esa vaina, a mí me decía, no fui a robar. Cuando tenía 12 años, mi mamá me echó de la casa, me dijo, mire, vaya usted a ver cómo se levanta la vida, si quiere prostitúyase o robe o lo que sea, pero aquí no tenemos con qué darle de comer. Entonces, ¿cómo le podemos decir a esa persona? Sí, usted es imputable, usted actuó libremente, usted actuó con facultad de autodeterminarse, comprendía lo que era bien y lo que era mal, y todo el discurso punitivo que nos hemos inventado, y en consecuencia para la cárcel. No es necesario pensar ya en otro derecho. Ahora, refutándole al doctor Galán, me excusa algo. Yo no digo que volvamos totalmente sobre la escuela positiva y el peligrosismo. No, pero sí hay que retomar el derecho penal, hay que aterrizarlo, mi doctor Germán, sobre el hombre. Nos hemos dedicado a hacer elucubraciones metafísicas y hemos olvidado al ser humano. Hoy en día nadie le pregunta a un delincuente en el nuevo derecho, no le pregunta a usted quién es, dónde nació, cuáles fueron sus condiciones sociales, etcétera, etcétera. Nada de eso, sencillamente usted la hizo, usted la paga, y aquí dice la ley que la pena es en cuartos y usted se mueve en el cuarto tal y tal y tal. O sea, nos hemos vuelto unos tecnócratas del derecho y unos tecnócratas para aplicarle penas a todo el que realiza una conducta desviada. Yo creo que es necesario retomar
retomar el discurso del derecho penal. Es necesario rehacer el derecho penal. Y además de eso, decía el Estado, los problemas sociales del país no se solucionan con derecho penal. Tuve la oportunidad hace exactamente un año de estar en un país del sur del mundo, allá que queda pues a los lados del mundo, Nueva Zelanda, y de qué me sorprendí, quiero decirles, allá no hay delincuentes, no hay habitantes de la calle. Allá puede dejar uno el carro abierto de noche, puede dejar el celular en el carro abierto y nadie se lo lleva. ¿Por qué? Me cuestioné por qué. Porque no hay desempleo, porque no hay miseria. Ahora, ¿hay ricos absolutos? Los hay, pero no hay pobres absolutos. Entonces, en consecuencia, no hay delito. Es que no hay delito, no hay. Los jueces no tienen nada que hacer, es la verdad. O sea, no tanta represión, no tanta pena, sino más prevención. Eso es la propuesta mía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge. No sé si el doctor Germán quiere participar con esta pregunta. Claro que sí. No, eso del incremento punitivo, que es lo mismo que el populismo punitivo, es una vergüenza. Eso es algo francamente inaceptable desde todo punto de vista. Yo no entendí muy bien, es que no me cae en la cabeza. En este último trámite en el Senado y en el Congreso, estos senadores y representantes votando por la cadena perpetua para honrar la memoria de una persona que libró esa batalla, seguramente noblemente inspirada, pero no realmente acertada. Y entonces, claro, pues entonces, y como hay cadena perpetua para eso ocurrió también en alguna ocasión que se incrementó la pena solamente para el secuestro. Entonces decían, bueno, entonces el secuestro está muy grave y resultaba más sancionado un secuestro extorsivo que un homicidio agravado. Entonces, pero el bien jurídico, el uno no sé qué y tal, entonces equivalencia, no, pues entonces elevemos también para el homicidio. Entonces, pero es que hay otros delitos también tan graves y resultaron elevando la pena para todo. Ahora el feminicidio reclama cadena perpetua. Y ya hay otras conductas que reclaman, entonces van a resultar cadena perpetua para todos los casos, porque ¿por qué discriminar solamente para unos temas y otros no? Entonces, toda la lesa humanidad debería ir para allá. Realmente, pues obviamente la respuesta es que no soy partidario de eso. Pero sí quisiera hacer puntualmente una acotación. En el tema carcelario, el problema, que eso lo han dicho demasiadas veces la doctrina, es que las penas pequeñas, las penas breves no deben tener esa clase de tratamiento intramural. De otra parte, también es muy conocido lo que se ha dicho, en el sentido de que las penas, más que duras en su tiempo, etcétera, en severidad, deben ser cumplidas, ser efectivas. Lo otro es que las penas tienen un propósito, tienen que ser un propósito por cumplir, como dijo el doctor Jorge Córdoba, hoy hay nuevos aires para poder mirar, y que hay los resarcimientos, que las personas con las víctimas, etcétera, hagan un proceso para restablecimiento del derecho, etcétera, es mucho mejor que una retribución punitiva. Yo creo también que el grave problema carcelario es el hacinamiento. Miren ustedes lo que pasó ahorita recientemente, ¿no? Hay que descongestionar las cárceles. Y la flamante ministra de Justicia, pues ahora próximamente Procuradora General, entonces hicieron lo posible, hicieron unos decretos entre un ministro y otro, y no sé qué. Y a todo el mundo decía que eso era una tremenda equivocación lo que habían hecho, y salían los que no, se quedaron los que sí, al fin no se supo eso. Pero a los 2 meses que sacaron 500 de aquí, ya han llegado 1000.
por circunstancias que uno diría, bien hecho que hayan metido esos 1.000, ¿no? Porque estaban más graves que los que sacaron. Entonces, pues, y la cárcel hacinada, etcétera, pues todo el mundo, o sea, ese es un discurso tan conocido desde antes de Beccaria. Es decir, ¿cómo es posible que haya cárceles en donde la persona que vaya aún siendo inocente, ¿no? Peor si es inocente, sufra tantos vejámenes, tanta indignidad? La cárcel es cierto que puede ser un mal necesario, pero eso hay que restringirlo muchísimo, tanto en las medidas cautelares como en las mismas condenas. Eso tiene que ser así. Y lo primero que tendría que salir de una investigación es propender por abolir eso de la cadena perpetua, que entre otras cosas tiene todos los rangos de inconstitucionalidad. Si hay que instaurar la cadena perpetua, tiene que modificar el artículo 1 de la Carta Política en el tema de dignidad. Gracias, es mi respuesta. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Me gustaría hablar un poquitico sobre la primera pregunta que realizaron, que fue más un comentario en razón a la ley 890 que aumentó penas del 2004 respecto de la mayoría, me atrevería a decir yo, de los delitos de nuestro Código Penal, ley 599 del 2000. Esta ley surge como opción de política criminal para subir penas y que a partir de allí las personas que se vieran enfrentadas a un proceso solicitaran o pidieran con mayor interés la firma de un preacuerdo o de un principio de oportunidad. Pero resulta que junto con esta pena cambió la lógica de nuestra fiscalía y empezaron a imputar delitos, aunque ellos supieran que esto sería un concurso aparente de tipos penales. ¿Qué sucedió? Se tergiversó totalmente la norma, ya termina siendo por ley la que aplica, al punto que la misma Corte Suprema de Justicia ha aceptado que en los delitos en los que no se puedan dar preacuerdos, principios de oportunidad o rebajas punitivas por el allanamiento, se debe inaplicar la ley 890. Y nos encontramos ante problemas de política criminal como los delitos que se cometen contra menores de edad, cuando se dice, ¿para qué voy a preacordar? ¿Sí? Si no voy a tener ningún descuento en razón, pero entonces empieza el público a exigir el castigo más alto, mientras que la ley ha dicho que se está transgrediendo el fondo de esta ley. Gracias, Valentina. Continuamos con la siguiente pregunta para los ponentes. Valentina, antes de que continúes y dar la palabra, yo sí pienso que los dos profesores tienen toda la razón, cada uno de acuerdo al prisma con que están mirando las preguntas que se han dado. No hay la menor duda que en Colombia el derecho sancionador se ha vuelto la panacea para absolutamente todo. Si un proceso civil no nos gustó cómo terminó la decisión del juez, entonces sencillamente ese proceso pasa por la tutela y de la tutela termina en el proceso penal. Si un proceso laboral no nos gusta la decisión que tomó el juez porque no estaba de acuerdo a como nosotros lo queríamos, entonces eso termina con tutela y al final en un proceso penal. Si en un proceso policivo allá sancionan a una persona y no nos gustó cómo se sancionó porque consideramos que nosotros teníamos la razón, nos vamos entonces a la tutela y terminamos con el proceso penal. Es decir, la mentalidad que se tiene en Colombia es que todo se debe resolver a través del derecho penal. Absolutamente todo. Que el señor me miró feo, entonces que ¿por qué no han prohibido la conducta de mirar feo? Miren que hasta el punto de que al perrito allá, que porque no le pusieron la faldita así, entonces que el derecho de los animales, entonces que como se lo violaron, entonces derecho penal. Todo derecho penal. Todo. Entonces, es un problema, es como si fuera una enfermedad, lo está diciendo Jorge Hernando, como si fuera una enfermedad de los ciudadanos que queremos que todo se arregle a través del derecho penal, pero más que con el derecho penal es metiendo a la gente a la cárcel.
Todo tiene que ser en la cárcel. Recuerdo, yo estaba dictando una vez clase en Bucaramanga y mientras almorzaba con los estudiantes ahí para continuar la clase, daban la noticia en televisión que un señor en una bicicleta iba ebrio y atropelló a un niño y el niño se cayó y se pegó una raspadura y termina el periodista diciendo y quedó libre ese peligroso asesino. Tal cual, no estoy mintiendo. Y quedó libre porque borracho en la bicicleta atropelló a un muchachito. Entonces, el colmo es que el señor ahora quedado libre. Y los periodistas lo dicen. Pero ¿cómo así que de fulanito de tal? Y quedó libre. Y quedó libre. O sea, es una concepción de un estado enfermo por parte no solamente de los tres poderes, sino también de la ciudadanía, que quieren que la respuesta a cualquier cosa que ocurra sea a través del derecho penal. Por eso yo insisto, y el doctor Jorge Córdoba trajo muy bien a colación a Beccaria, libro que él me enseñó a querer desde la facultad, no les digo cuánto a ustedes para que no sepan la edad que tengo, eso fue ayer, en el que Beccaria decía la mejor manera de prevenir ciertos comportamientos es a través de la educación. La educación. Y la educación es la enseñanza de los valores. Aquí en un país donde los valores los hemos llevado de calle, donde no nos importa a los demás, donde nos han enseñado que usted solamente tiene derechos y se les ha olvidado que uno tiene unos deberes y que entre los derechos y los deberes es lo que genera el equilibrio y es lo que genera la convivencia pacífica. Por eso nos encontramos en esta máximo derecho penal, todo arreglarlo con el derecho penal. Gracias. Muchísimas gracias a los cuatro por esas intervenciones realmente tan precisas y necesarias con este tipo de problemáticas. Seguimos. La siguiente pregunta para quien desee responderla es: ¿qué tan efectivos son los delitos contra la administración pública para combatir la corrupción, buscar su reducción y persuadir a los servidores públicos para no cometerlos? A ver, profesor Jorge Córdoba. Ay, a ver si yo... Ah, no, sí está abierto el micrófono. Miren. Pero no lo vemos, profesor. Se me apagó en la pantalla. Ahí ya está prendida. Miren. El problema de los delitos contra la administración pública es que realmente no se sanciona. Es la verdad. En ninguna forma, ni con ninguna medida. ¿Por qué? Porque, como lo decía el doctor Hernando Galeano, el 98% de los delitos que se cometen en Colombia quedan impunes. Y entre esa casilla están los delitos contra la administración pública. Particularmente dos que son los que más dañan al país, que son el peculado y la celebración indebida de contratos, que van íntimamente unidos porque para poderse apropiar de los bienes de Estado se recurre a la contratación indebida. Y detrás de eso están la clase política. ¿Por qué? Mira dónde empieza el problema. El problema empieza cuando las campañas políticas se volvieron costosísimas. Costosísimas. Una campaña para ser concejal de Bogotá, según datos fidedignos que tengo de políticos, no vale menos de 5.000 millones de pesos. Ahí lo oyen, 5.000 millones. Eso es lo que gasta para ser concejal de Bogotá. Y entonces se pregunta uno, ¿de dónde sale esa plata? Pues esa plata sale, obviamente, de las empresas que están interesadas en la contratación. Lo mismo que para ser parlamentario, etcétera. Para ser alcalde se necesita mucha inversión. Y si es de una ciudad grande, la inversión es mucho más grande. ¿Quién la financia? Pues los grandes contratistas. Y ellos no se van a quedar sin su dinero. Entonces, ¿qué pasa? La persona llega a esos cargos y obviamente
No, la única manera de pagar es cuando, innegablemente apropiándose de los bienes del Estado y entregándole los contratos. Ahí empieza esa corrupción. Ahora bien, realmente creo, obviamente, que mientras no inventemos alguna otra cosa, pues hay que pagarlo con cárcel, pero yo creo otra cosa. Miren, realmente la principal sanción que hay que aplicar a esas personas, que me parece muy bien que esté establecido, es y que ya lo dijo la Constitución, es la inhabilitación de derechos y funciones públicas a perpetuidad. Pero además de eso, no solo para ellos, sino que para todos sus familiares próximos, porque al señor lo condenan a perpetuidad, entonces manda a la mujer, al hijo, al cuñado, etcétera, etcétera. Segunda medida, si quieren rebajas en la pena, que indemnicen totalmente. Mientras la persona deba así un solo peso, o sea, no solo deben devolver lo que se llevaron, sino hay que obligarlos a que paguen una suma mayor. Entonces, si los obligamos a que devuelvan todo lo que se llevaron, y además de eso que paguen, por ejemplo, el doble de lo que se llevaron, ¿no? Pues innegablemente será muy buena medida. Pero yo creo que hay sobre todo la prevención. Mientras las campañas políticas sigan costando lo que cuestan, innegablemente será imposible acabar con la corrupción. Yo he tenido casos aquí en casación que me han llegado de alcaldes que se llevan, contratan a una persona para que le enseñen a las damas del pueblo dizque a hacer empanadas. Y por enseñarles un curso de empanadas, que hacer empanadas que dura 2 horas, le pagan 300 millones de pesos, así como lo oí. 300 millones, ¿no? Y resulta que uno descubre que fue que esa campaña, esa persona le puso 10, 20, 50 boticos en la vereda. Y entonces le pagan con eso, más lo que se queda el alcalde, más lo que reparte interiormente. Entonces ahí empieza el problema, o sea, más prevención, más sanción pecuniaria, me parece muy bien la inhabilitación de por vida, y yo creo que eso es mucho más efectivo que la cárcel, que nunca la pagan porque la llevan a una cárcel de 5 estrellas. Ellos sí tienen cárcel de 5 estrellas. Pabellón R de la Picota, que eso es un hotel de 5 estrellas con todas las garantías, con salidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso también es, con aumentar las penas no hemos logrado absolutamente nada. Nada hemos logrado. Siguen robándose la plata del Estado. Eso es mi respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Profesor Germán, lo escuchamos. Gracias, doctora. Mire, muchos intentos en los últimos años, en los últimos 20 años, por lo menos 5 reformas al Estatuto Penal en materia de delitos contra la administración pública, con lo que llaman estatutos anticorrupción. Siempre ha habido una preocupación ahí. Y si viene una reforma a lo que ya se hizo es porque no ha servido. No ha servido. Entonces, pues la prueba está al canto de los últimos acontecimientos, ¿no? No por denunciar hechos, sino simplemente mencionarlos como el argumento básico en esto de la alimentación de los niños, y que los contratistas les dan carne de animales no comestibles. Y cuando están las tragedias, como esto de los huracanes y todas esas situaciones tan tremendas en que las personas, y adrede son las personas menos favorecidas, las que son más atropelladas por la naturaleza, y entonces viene la cuestión alimentaria y las carpas y todo eso, y ahí ya están cayendo a hacer los desfalcos y los actos de corrupción. Es inaudito. Es un tema de ese ánimo de lucro desmedido de personas que tienen una situación privilegiada para contratar. Obviamente que todo lo que sea educación y prevención pues es bien recibido, pero creo que aquí puede haber un aspecto, no sé si sea sutil decirlo, que es una mejor compaginación entre una política criminal y unas buenas políticas públicas.
El doctor Jorge Córdoba mencionaba su experiencia en la observación que hizo en Nueva Zelanda y se maravillaba de ver cómo no ocurren determinados hechos que sí serían de diaria ocurrencia, por ejemplo, en nuestro medio. Y yo pienso que es que allá hay oportunidades similares para todo el mundo, hay derechos de igualdad muy establecido y por consiguiente también una cultura y una apreciación de valores altísima. Entonces, pues son sociedades que están más allá de esos problemas. Pero lo que yo he entendido de allá es que lo que es el desarrollo y la aplicación fundamentalmente de acertadas políticas públicas es algo que funciona. Cuando hay una buena política pública en materia de aguas, en materia de deforestaciones, etcétera, entonces indudablemente que eso va a ser una fuente maravillosa para una buena política criminal. Creo que ese sería como mi empalme, es decir, cuál sería la medida para que no sea solamente el aspecto de la tipificación y el aspecto puramente punitivo en la solución a este tema de corrupción y delitos contra la administración pública. Gracias. Muchísimas gracias. Y para cerrar, voy a leer las últimas dos preguntas para que cada uno de los invitados nos dé su respuesta en unos 5 minuticos. Y las preguntas son las siguientes. Por un lado, preguntan, ¿qué opinan los profesores ponentes sobre los mecanismos de disuasión diferentes al proceso penal, como la persecución de activos con origen o destinados a la comisión de actividades delictivas? Estas como alternativas al derecho penal. Y la segunda pregunta es, un segundito. La segunda pregunta es, ¿cree usted que el punible de la inasistencia alimentaria, a propósito de los artículos que encontrarán en nuestra revista, cumple satisfactoriamente su función principal, que es la protección de los derechos del alimentario? Profesor Jorge Córdoba. Démosle la palabra al profesor Germán, mientras tanto, Valentina. Claro que sí, doctor Germán, ¿lo escuchamos? Ya me abrió. Doctor Córdoba. Ya me abrió. Miren, todo lo que sea perseguir los bienes mal habidos es una política bien habida y que no implica represión. Por eso yo propongo no solo que le hagan devolver a los especuladores lo que se apropiaron, sino el doble. Digo, si usted quiere no ir a la cárcel y tal, devuelve el doble. Entonces, eso sí va a desalentar, porque mire, no hay cosa que más le duela a alguien que el bolsillo. Y eso también es tesis positivista. El bolsillo, eso nos duele a todo el mundo. Si uno se pasa la doble línea en una carretera, ¿no?, que está prohibido, y cuando llega uno y pone el parte que excedió la velocidad, eso le duele a uno en el alma y dice, me salió carísimo el paseo, y en la próxima vez procura no sobrepasar el otro carro. No nos engañemos. Entonces, eso es bien habido. No hay la menor duda. Y vuelvo y repito, mire, quiero hacer mi síntesis. Mientras siga habiendo pobreza absoluta y la gente no tenga toda acceso a educación, en la cual se le debe educar, como dice la doctora Floralba, sobre todo en valores. Mire, una cosa que vi en Nueva Zelanda, y me excusan que me refiera nuevamente porque eso fue llegué tan admirado, es que a los niños desde el prekinder les enseñan es valores, les enseñan el valor de la solidaridad, el valor de la honradez, les predican el respeto absoluto a los dineros del Estado. Créanme, es lo primero que les enseñan. Es eso. Entonces, eso se lo están predicando. Además de eso, no hay miseria, es que no hay miseria. Créanme que no hay miseria. La gente más pobre es la que podríamos llamar aquí de clase media baja,
no, ni siquiera baja, como de clase media. No hay pobreza. Yo dije, es que aquí no hay ricos. Sí, señora, hay ricos y unos ricos terriblemente ricos, pero no hay pobres absolutos, no hay. Entonces uno puede andar a medianoche, puede ir a sacar caja al cajero y no le pasa nada. Puede dejar el carro abierto y no le pasa nada. Puede dejar la bicicleta en la calle y no le pasa nada. Anda uno con absoluta seguridad. Hablé con algún rico absoluto y le dije, bueno, y usted no le... Óigalo bien lo que paga. Los ricos absolutos vienen pagando el 60% de sus ingresos en impuestos. El 60%. Yo le decía, ¿no le duele eso? Y yo, no me duele, yo ando aquí seguro, aquí no hay muertos, aquí no hay ladrones, aquí no hay nada, puedo estar tranquilo en mi finca. Entonces no le duele. Además de eso, todo el que llega a los 65 años queda pensionado automáticamente, sin hacer reclamos a Colpensiones, ni a Colseguros, ni meter demandas, ni nada de eso. Entonces, mire, si nosotros queremos reducir el delito a su mínima expresión, si lo queremos reducir, allá no hay corrupción, es que créanme, yo hablé con magistrados de la alta corte, me dicen, no, aquí no hay casi trabajo porque aquí no hay, y se refirieron exactamente a dos países, a Colombia y a Polonia. Yo no sabía que en Polonia son iguales de corruptos a nosotros, ¿no? Se refirieron a esos dos países. Mire, en Colombia y en Polonia hay mucha corrupción, hay mucha, pero es que hay mucha pobreza, ¿no? Y las campañas políticas valen mucha plata y la gente no está educada. El día que la gente vote en conciencia, no hay necesidad de comprarse los votos. Entonces las campañas políticas se van a fatalmente a no ser tan costosas y va a haber menos corrupción. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, porque ya se me acabó el tiempo, yo realmente, mire, la pena no sirvió para nada. Un caso que tuve en la corte, precisamente de una asistencia alimentaria que la corte me casó, que le dije, pues si meten a la señora a la cárcel, entonces ¿con qué paga? Algo estaba ayudando, algo le daba a los hijos. Pero si ahora usted lo meten a la cárcel, entonces ¿cómo los va a ayudar? No les va a dar ni nada, ni eso ni nada. ¿Cuál fue mi propuesta en la casación? Denle la condena condicional y pónganle como condición de que pague, y si no paga lo guardan, punto. Eso decidió exactamente en la corte con tesis del doctor José Luis Barceló. Eso les quiero comentar. Entonces, no más cárcel, no más cárcel. Hay que suprimirla. O no suprimirla, pero por lo menos reducirla grandemente. O sea, prevención. Tenemos que cambiar el modelo económico. Yo no estoy diciendo ni mucho menos que nos volvamos socialistas al estilo de Cuba ni la antigua Rusia. No, sencillamente démosle a las ideas liberales que profesamos un sentido social. Irriguemos la riqueza y verá que van a quedar contentos los ricos y contentos los pobres. Y obviamente vamos a reducir el delito a sus mínimas proporciones. Eso es mi propuesta. Gracias, muy amable. Gracias. Pienso que sí, esa ha sido siempre una buena política criminal, la de perseguir los dineros de las personas que se lucran con las actividades delictivas. Ahora que el doctor Córdoba mencionaba cómo los ricos de Nueva Zelanda pagan impuestos, me acordaba de los modelos que tenemos aquí, el señor Trump y nuestro presidente eterno, con sus declaraciones de renta en cero. Es algo realmente como risible eso. Bueno, la cuestión de los delitos contra la asistencia alimentaria, yo creo que el tema no debe ser totalmente penal, pero debe haber algo de penal en eso. Debe haber algo de tipo penal, mejor dicho. Porque ciertamente hay personas que, no teniendo ningún impedimento para sufragar el alimento, no lo hacen. No lo hacen. Y hay una circunstancia adicional, mira, por ejemplo, supongamos que la esposa, la que tiene derecho a los alimentos y la que reclama los alimentos para sus hijos menores, etc. Y entonces el esposo, la persona obligada, mejor dicho, lo que va a decir es lo siguiente: si usted lleva esto a la justicia, yo me insolvento. Si usted lleva esto a la justicia, yo
renuncio al empleo para que usted no tenga que embargarme, que caerme, etcétera. Con lo cual, entonces, hacen que las personas no acudan a la justicia, pero es por la presión que estas mismas personas ejercen. Y que entonces, pues, en esto del derecho penal, no olvidemos que tiene que tender a solucionar conflictos. Entonces, lo que pasa es que el juez penal solamente con sus herramientas penales, con su sistema punitivo y los cuadrantes de penas y con la cuestión carcelaria no es suficiente. Eso tiene que haber, para esos casos siempre he sido partidario de que exista una especie de juez plural, pero mixto, en donde haya personas expertas en el derecho de familia, etcétera, para que haya unas buenas conciliaciones, para que haya unas buenas convenciones. Pero si quitamos al derecho penal ahí, hay muchas personas que no cumplen con esas obligaciones elementales que son absolutamente primarias para una persona en educación, en crianza, etcétera. Y me parece que sería preferible ese mecanismo alternativo. Muchas gracias. Y gracias, doctora Floralba, por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Doctor Jorge, un saludo muy especial. Mis respetos totales, como siempre. Muchísimas gracias especialmente a nuestros invitados, y con estas palabras damos por finalizado este evento, este especial lanzamiento de nuestra primera edición de la revista Menos Delitos, Mejor Justicia. Recuerden que pueden encontrar el link para acceder a la revista en las redes sociales de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. También el link pueden encontrarlo en los comentarios de este video en vivo, y pueden encontrarlo completamente gratis en la plataforma Scribd, buscando revista Menos Delitos, Mejor Justicia, primera edición. Muchas gracias a las y los que estuvieron conectados el día de hoy, y le doy la palabra a nuestra directora, la profesora Floralba, para que cierre este evento. Ha sido un gran honor tener aquí a personas tan ilustres, a nuestros maestros. Seguimos aprendiendo de ustedes. Ustedes seguirán siendo los maestros y nosotros sus alumnos. Agradecemos igualmente al señor decano, al doctor Hernando Torres, y al señor vicedecano, el doctor Andrés Abel, por habernos acompañado en el lanzamiento de este semillero. Y muy especialmente un saludo a Diana, a José Alejandro y a Willy Andrei, quienes han aportado muchísimo en este trabajo. Vamos a seguir adelante, es la primera piedrita, y obviamente con la coordinación de mi gran alumno, actualmente mi auxiliar docente, el doctor Jorge Hernando Galeano. Quiero darle las gracias y decirles que seguimos aprendiendo de ustedes, que nuestra facultad seguirá como siempre trabajando para entregarle nuevas herramientas a este país que tanto lo necesita. Y desearles entonces una feliz Navidad y un 2021, si no por lo menos fuera de la casa y sin bozal, que tengamos mucha salud y mucha más salud. Muy buenas tardes para todos los asistentes y quienes se unieron a la red para efectos de la asistencia en este primer lanzamiento. Buenas noches.